Camino de transformación espiritual de la Comunidad Cristiana del Amor Santo presenta El ser de Jesús. ¿Quién es Jesús? Aspectos generales. Serie Formación. Una de las cosas importantes de la vida para todas las personas es tener en claro, es decir, es saber sobre su identidad, como también así de su propósito. Así es como desde el saber, desde el conocimiento, se define el ser. Y el hacer viene del saber y da como el resultado el tener. Esto es lo que le da cuerpo a la persona. Esto es como lo que le da su contexto, en donde podemos conocer las características, el carácter, la personalidad que las personas poseen y por qué actúan de una manera o de otra. En este vídeo lo que queremos es conocer a Jesús. No vamos a conocerlo de una manera total, plena y completa, pero necesitamos al menos acercarnos a su identidad y a su propósito. Y por eso que vamos a ver una variedad de cosas que son importantes, que nos pueden ayudar a la hora de conocer, de saber acerca de él. Vamos a ver su nombre, por ejemplo, su familia, vamos a ver un poco de su infancia, vamos a también a movernos con respecto a su hacer, el por qué se bautizó, para qué se bautizó, quién lo bautizó y otras cosas más que son importantes a la hora de conocer a Jesús. Su nombre Jesús en castellano es Yeshua en hebreo y significa Dios salva. Este nombre en sí mismo es una oración cuando lo pronuncias. Es como si dijeras: Dios, sálvame, o el Dios que me salva. Quien invoque su nombre, dice la Escritura, el nombre de Jesús, que lo haga con fe, ese será salvo. Pero debe creer con todo el corazón de que Jesús, que Dios salva. Cuando se ore, también dice la Escritura, cuando se hable al Padre en oración, todo lo que pidamos con fe en su nombre, en el nombre de Jesús, lo que pidamos, cualquier cosa que pidamos, el Padre nos lo dará. Dios le dio a su Hijo este nombre que es sobre todo nombre, Jesús, para que en su nombre, en el nombre de Jesús, dice el apóstol Pablo, se doble toda rodilla de los que están en el cielo como los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Otro nombre que se menciona por el ángel enviado, o el mensajero, para darle la noticia tanto a José como a María, es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En cuanto al nacimiento de Jesús, su nacimiento fue anunciado proféticamente entre 700 a 600 años por los profetas, antes de que él naciera. Y Jesús, al nacer, cumplió las profecías que se decían acerca del Hijo de Dios, acerca de Dios hecho carne. Y entre algunas de estas se presentan, por ejemplo, la profecía del lugar de su nacimiento, dónde iba a nacer. También se habla del escape al desierto, su madre, las características que iba a tener la mujer que fuera su madre. También podemos hablar en relación a su nacimiento, que él fue adorado por reyes de Oriente que esperaban su nacimiento al estudiar ellos los astros. Y seguramente, de acuerdo a algunos comentarios,
eran seguidores o estudiantes, discípulos de Daniel. Gente que seguía las enseñanzas de Daniel, habiendo él estado en medio de los babilónicos, los persas, y recordemos que Daniel era el hombre más sabio que había en la deportación, cuando él fue llevado y fue prácticamente desarrollado, ¿verdad?, como un líder espiritual para los babilónicos y para los persas, entendiendo ellos, los extranjeros, de que este hombre, Daniel, tenía un espíritu mayor, y él siempre glorificó a Dios, al Altísimo, que de él venía la sabiduría y todo lo que él podía compartir. Recordemos que estos reyes de Oriente trajeron a Jesús regalos dignos de un rey: incienso, oro y mirra. Vinieron para adorarlo. Así también fue adorado por los pastores de ovejas que vivían en las afueras o que trabajaban a las afueras de Belén, cuidando las ovejas del rebaño, y estando ellos de noche en vigilia, un ángel les anunció el nacimiento de Jesús y les dijo que fueran a Belén y que encontrarían al niño acostado en un pesebre envuelto en pañales. Esta gente, después de escuchar al ángel y a un coro de ángeles que anunciaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, se dirigieron hacia el lugar y encontraron efectivamente al niño tal cual el ángel les había dicho, y adoraron. Si hablamos de su familia terrenal, tenemos que entender que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios escogió a una mujer para que el Espíritu Santo viniera sobre ella y su sombra la cubriera, y entonces ella quedó encinta. Y es así como tenemos la historia del Hijo de Dios hecho hombre por medio del nacimiento virginal, que resultó en la persona de María. Miriam también dice la tradición que se llamaba. Ella era una joven que estaba comprometida para el matrimonio, era virgen y muy consagrada para Dios, fue escogida por Dios, y aunque era de Nazaret, ella también tenía vínculos con la familia del sumo sacerdote, que a su vez eran padres o llegaron a ser los padres de Juan el Bautista, el precursor del Evangelio del Reino de Dios, que luego Jesús pudo también predicar y establecer con su propia vida. Con respecto al padre de Jesús, el padre terrenal, era un carpintero, y para su época él era un constructor. Él era novio de María, o estaban desposados, listos para casarse, comprometidos, y él era de Belén, de la ciudad donde nacería el Salvador, según las profecías, la ciudad de David. Por lo tanto, constituía a Jesús como descendiente de la casa de David, aunque José era papá de corazón, no biológico. Con respecto a la infancia de Jesús, él fue presentado en el templo a los 8 días, conforme a la costumbre, a los 8 días de nacido, para ser circuncidado, la señal inequívoca de todo judío con respecto al pacto de Dios de la redención bajo ese antiguo pacto. En estas circunstancias, 2 ancianos que vivían en el templo, Simeón y Ana, que esperaban se manifestara la promesa de Dios, cuando vieron al niño, lo adoraron y alabaron a Jesús, y declararon que ya se podían morir tranquilos porque habían visto al Señor. Tempranamente Jesús fue llevado por orden de Dios a Egipto, escapando de Herodes porque lo quería matar. Herodes era el rey de Israel en ese momento y vio que su reino y su familia estaban amenazadas por la existencia de un nuevo rey. Él fue llevado a Egipto y allí fue criado. Ahí están los años de su niñez que están perdidos en las Escrituras, y esto no es un dato menor, puesto que en Egipto, en Alejandría, en donde ellos estuvieron morando,
allí se encontraba la primera universidad que existió en el mundo, y aunque Jesús era un niño en ese tiempo, el ambiente estudiantil de esa ciudad seguramente hizo mella en su corazón y en su crianza. Además, no olvidemos que todo niño judío, aunque estuviera lejos de Jerusalén o lejos de su tierra, siempre tenía una sinagoga cerca para aprender la ley de Jehová. Sabemos que su infancia fue especial, porque a los 12 años los doctores de la ley, cuando Jesús estuvo en el templo, lo consideraron especial, inteligente y de mucha sabiduría, ya que él manejaba e interpretaba las escrituras al nivel de ellos, de los doctores de la ley. En cuanto al bautismo, el bautismo que Jesús tuvo que hacer allí en el río Jordán, bautizado por Juan el Bautista, tiene una connotación muy especial. Cuando usted lee Mateo capítulo 3, se da cuenta de que cuando él fue bautizado, el cielo se abrió, el Padre le dijo: este es mi Hijo amado en quien estoy complacido, y dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como en forma de paloma y se posó sobre él. Esto es muy importante porque luego cuando usted lee el capítulo 4.1, dice que Jesús fue llevado al desierto, pero fue llevado por el Espíritu Santo, ese que vino sobre él. Por eso que es importante entender qué significa el bautismo, el valor que tiene, y que más allá que el bautismo por las aguas, por el sumergirse en las aguas, pueda limpiar nuestros pecados, no. El bautismo tiene una connotación de un símbolo de mi obediencia y de mi disposición para seguir las enseñanzas del Maestro que me está guiando, por el cual escuché la predicación de la palabra y por lo cual yo también aprenderé y también me comprometeré a compartir esa buena nueva que es el Evangelio del Reino de Dios. Y Jesús lo hizo así. Jesús se bautizó con Juan, no con los fariseos. Pudo haberse bautizado con los fariseos, lo hizo con Juan, porque se identificó con el mensaje de Juan. Esto no es un dato menor, ¿ya? Porque cuando nos bautizamos nosotros nos estamos identificando con el mensaje de aquel que nos predicó, como lo hizo Jesús. Y cuando yo me identifico, también me tengo que comprometer con él. Juan, el apóstol que escribió el Evangelio de Juan, dice acerca de Jesús que él es la palabra que estaba en el principio con Dios y que la palabra era Dios. Y el apóstol Pablo, por su lado, dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible y que en él habita toda la deidad. Es decir, Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino que él también es Dios. Muy bien. Quiero recordarles que es muy importante que ustedes vuelvan a ver este vídeo y que tomen apuntes sobre los pasajes bíblicos y vayan comparando con los conceptos que he ido entregando y puedan ustedes también sacar conclusiones. Y una vez que tengan conclusiones en su cuaderno del discípulo, entonces las cosas relevantes, importantes, compártanla por favor en el grupo al cual yo los he invitado en Facebook. Hay un grupo de discipulado. Ya acuérdense que los invité hace un tiempito atrás. Y ahí es bueno que ustedes suban sus resúmenes, que va a servir tanto como para que ustedes afirmen su conocimiento, lo que están aprendiendo, pero también edifiquen a otros que lo van a leer. Es importante, con humildad, con mansedumbre, poder hacer esto para edificación del cuerpo de Cristo. Que Dios les bendiga y no se olviden que ustedes tienen que estar atentos a sus discípulos que están guiando a ustedes en este camino de transformación espiritual.